Mi nombre es Daliuca Rechiden y en este video les estaré hablando sobre las generalidades de SB o enfermedad cerebrovascular. Pero antes voy a comenzar por hablarles un poco sobre la anatomía cerebral. El sistema nervioso central está compuesto por dos segmentos principales, uno superior que es el encéfalo, que lo vamos a ubicar en la cavidad craneal, y otro inferior que viene siendo la médula espinal, y lo vamos a encontrar en el conducto vertebral. El encéfalo es el componente del sistema nervioso central y va a estar dividido va a estar constituido por el cerebro, que va a regular y a controlar las acciones y reacciones de nuestro organismo. El cerebelo, que va a regular y a controlar el equilibrio, el movimiento y la postura. Y por último, el tronco encefálico o puente cefálico, que va a estar constituido por el mesencéfalo, bulbo raquídeo y la protuberancia, que va a regular la respiración y el ritmo cardíaco. El encéfalo está protegido por los huesos del cráneo y las meninges craneales. Los huesos del cráneo son el hueso frontal, el occipital, dos huesos temporales y dos huesos parietales. Asimismo, los hemisferios cerebrales van a estar divididos en 4 lóbulos, que van a ser lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. La irrigación. La irrigación cerebral va a estar dada por las arterias carótidas internas y la arteria vertebral. Estas se van a unir en la cavidad craneal para así formar el polígono de Willis. A su vez, estas arterias van a fusionarse a nivel de la protuberancia para dar origen a la arteria basilar. Esta va a tener dos irrigaciones, una anterior y una posterior. La irrigación anterior va a estar dada por las arterias carótidas internas y la posterior por las arterias vertebrales. En las arterias carótidas internas se van a originar dos ramas terminales. La arteria cerebral anterior, que esta va a irrigar el centro de los hemisferios, y la arteria cerebral media, que esta va a irrigar el lóbulo frontal y parte del lóbulo temporal y parietal. En la irrigación posterior vamos a tener que las arterias vertebrales van a dar origen a la arteria cerebelosa posterior inferior, y la arteria basilar va a dar origen a la arteria cerebelosa superior y a la arteria cerebelosa anterior inferior. Estas tres arterias cerebelosas van a irrigar al cerebelo. Luego las ramas terminales de la arteria basilar van a dar origen a lo que es la arteria cerebral posterior, que a su vez la arteria comunicante posterior va a interconectar o a producir una comunicación entre las arterias coronarias y la arteria cerebral posterior. Luego tenemos el SB. El SB no es más que el déficit neurológico agudo, que se produce debido a una disminución en el flujo sanguíneo. Esto es ocasionado porque se produce una obstrucción o una ruptura de una arteria, produciendo así un daño en el funcionamiento cerebral. Esta está clasificada en SB isquémico y SB hemorrágico. El SB isquémico ocurre en un 80% y el SB hemorrágico ocurre en un 20%. SB isquémico. Este se produce debido a una interrupción o una disminución del aporte sanguíneo hacia el sistema nervioso central, y por ende se va a producir una isquemia o un infarto cerebral focal en una parte determinada o en un área determinada. Su subdivisión es debido a la duración
de la clínica, es decir, el ictus establecido, que la duración va a ser de 24 horas o mayor. En el AIT o accidente isquémico transitorio, la duración de la clínica va a ser menor a 24 horas y esta se define como el déficit vascular focal, y esta normalmente se va a curar solo y no va a dejar déficit neurológico. Luego tenemos el ictus progresivo, que empeoran los síntomas en las horas iniciales. Etiología. La etiología de esta se va a dividir dependiendo de su causa, como la isquemia aterotrombótica, que esta va a ser la formación de una placa ateromatosa en la parte interna en la pared interna del vaso, obstruyendo así la circulación cerebral. Esta puede ser ocasionada en las arterias carótida común y la arteria carótida cerebral, y puede ser causado debido a una hipertensión arterial, al abuso del tabaco, de las drogas, y la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, entre otros. Luego vamos a tener la isquemia cerebral en vasos pequeños. Este es un trastorno arterial que ocurre en arterias pequeñas que profundizan en la corteza cerebral, y estas van a producir una pequeña isquemia en forma de laguna. Estas van a ser producidas debido a patologías que provoquen una formación de trombos, como puede ser la leucemia, la anemia y la policitemia, entre otros. Luego tenemos la isquemia cardioembólica, que esta no es más que cuando se producen trombos en el corazón, y luego este va a viajar a través de las arterias carótidas hacia la circulación cerebral. Esto puede ser ocasionado debido a una fibrilación auricular, una estenosis mitral o una endocarditis bacteriana. Fisiopatología del SB isquémico. La oclusión o la obstrucción de un vaso produce lo que es la reducción del flujo sanguíneo en la región encefálica que esta irriga. Cuando hay un flujo sanguíneo de 20 mililitros para cada 100 gramos de tejido, se produce lo que es la isquemia sin infarto, que esta se puede prolongar por días o por horas. También puede tomar dos rutas, como la necrótica y la ruta de la apoptosis. La necrótica no es más que la degradación del citoesqueleto debido a la falta de sustratos energéticos en la célula. Luego tenemos la ruta de la apoptosis, que esta no es más que la programación de la célula para morir. Tenemos que la isquemia reduce la producción de glucosa en las neuronas para así ayudar a la producción, o para que se utilice en la producción del ATP por parte de las mitocondrias. Esto le da así le permite a las células producir la despolarización para que pueda entrar en ella el calcio. Asimismo, también se puede producir lo que es la degradación de lípidos, que produce la destrucción enzimática de la membrana celular. Para la clínica debemos tomar en cuenta dónde se encuentra la isquemia, es decir, si esta se encuentra en la arteria cerebral anterior, se va a producir una hipoestesia.
una hipoestesia crural, que esta es la disminución de la sensibilidad en alguno de los miembros inferiores, la aproxia, que esta es la dificultad para realizar algún tipo de movimiento controlado, y la hemiparesia, que esta es la parálisis de un lado del cuerpo. Luego vamos a tener que, si ocurre en la arteria cerebral media, va a afectar lo que es a los miembros superiores y a la sensibilidad del rostro. Se va a producir lo que es la hemianopsia homónima, que esta significa que afecta a la mitad izquierda o derecha del campo visual de ambos ojos. También la desviación oculocefálica, y también vamos a tener la afasia o agnosia, y la hemiparesia o hipoestesia, que la hipoestesia no es más que la sensibilidad o la disminución de la sensibilidad. Luego vamos a tener la arteria cerebral posterior. Cuando ocurre en esta, se produce la clínica de la hemianopsia homónima, la anoxia visual, la deterioración de la memoria, y por último la acalcule y la alexia, que la alexia es la dificultad para leer. Si esto ocurre en otras arterias, como es la arteria coroidea, se produce un síndrome denominado síndrome de las 3H, que es la hemipoestesia, la hemiparesia y la hemianopsia. Luego vamos a tener lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se va a dividir en tres: el etiológico, topográfico y sindrómico. El sindrómico se va a utilizar para identificar si se trata de una enfermedad aguda. El etiológico se va a utilizar para determinar la causa de la isquemia, y la topográfico se va a utilizar para la fuente, para determinar la fuente de la isquemia. También al paciente se le puede realizar una tomografía para observar la hipodensidad del tejido cerebral en la lesión. Para ayudar con el diagnóstico se debe poner en práctica la escala de Cincinnati, y para hacer esto nos vamos a guiar por una mnemotecnia llamada PRISA, que es que al paciente le vamos a preguntar si puede pronunciar su nombre, para así ver si existe una afasia o si existe la afasia, y luego se le va a pedir que intente sonreír a ver si existe una parálisis facial. Por último, se le va a pedir que alce ambos brazos a la vez. En el tratamiento se va a basar en evitar daños cerebrales mayores, así intentando controlar la hipertensión arterial y intentando evitar la hiperglucemia y la hipertermia. Luego se va a realizar un tratamiento inicial para solucionar los problemas trombóticos. En este se va a utilizar lo que es la fibrinólisis, que es un fármaco RTPA, que va a convertir el plasminógeno en plasmina, para así degradar la fibrina
para que se produzca la destrucción del embolo. Esto se debe realizar antes de que pasen 4 horas y media. También tenemos la antiagregación. Como el ácido acetilsalínico de 300 miligramos. Esto se va a realizar durante las primeras 24 horas. Por último, vamos a tener las estatinas, como la atorvastatina, que se va a dar 80 miligramos. Debido a que tiene antiinflamatorio y también antitrombóticos. Hemorrágico. En el EBC hemorrágico vamos a tener que va a ser una extravasación cerebral que va a dar lugar a una colección hemática en el parenquima cerebral y en algunos espacios subaranoideos. La etiología. En su etiología vamos a tener que las causas más frecuentes de esta va a ser la hipertensión arterial, la malformación de los vasos sanguíneos, la angiopatía amiloide y otras causas que pueden causar una hemorragia subaranoidea. Puede ser debido a una ruptura de un aneurisma arterial. Otras causas vasculares pueden ser debido a la neoplasia, a una valvulopatía, al abuso de las drogas, entre otros. Luego vamos a tener la fisiopatología, que la fisiopatología es un daño mecánico que pasa directamente en las estructuras cerebrales, y el agravamiento de la clínica pasa debido a la liberación de la metaloproteinasa, del glutamato y de las citocinas. Esto va a formar lo que es un edema, una necrosis, apoptosis e incluso la aparición de células inflamatorias. Para el diagnóstico se utiliza la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esta se va a observar una imagen circunscrita hiperintensa rodeada de un aro hipointenso, que esta va a corresponder a un edema periférico. Luego vamos a tener la hemorragia subaranoidea, que esta se va a encontrar en el espacio parenquimatoso, y la hiperdensidad de las líneas va a ser como en forma de pentágono, y al final se va a ver como una estrella. Luego vamos a tener el tratamiento. En el tratamiento solamente se va a utilizar el manejo y el control de la presión arterial y la reducción de la presión intracraneal por medio de agentes osmóticos como el manitol.